La primera vez que vi el Thorrablot pensé, esto no es una fiesta, esto es una broma cruel que alguien dejó crecer durante siglos. Estoy en un salón comunitario de Reykjavik, la calefacción al máximo, música alegre, gente sonriendo, y en el centro, una mesa larga cubierta con platos que parecen sacados de un museo de anatomía. Un señor con suéter navideño levanta un cubo con algo grisáceo y dice, con orgullo, como si estuviera presentando un tesoro familiar: Jacarl, tiburón fermentado. Abren la tapa y el aire cambia de color. No exagero, huele como si alguien hubiese encerrado amoníaco en un calcetín mojado y lo hubiese dejado madurar bajo un radiador. La gente ríe, aplaude. Uno se limpia una lágrima, no sé si de emoción o de ataque químico. Y ahí viene la parte idiota. En esa sala, de verdad, hay adultos responsables que pagan por esto. Se felicitan por comerlo, se graban en video mordiendo el cubo como si fuera un trofeo, y luego lo persiguen con un trago fuerte, con una sonrisa de ¡qué divertido sufrir! Si has venido buscando una historia sobre un festival de comida horrible, sí, lo encontraste. El título no te mintió. Pero escucha, lo verdaderamente asqueroso no es el tiburón. Lo verdaderamente asqueroso es lo que esta fiesta me obligó a entender de mí, de mi rival, y de un país que aprendió a reírse de su propio invierno para no volverse loco. Porque esa noche yo no estaba allí por curiosidad. Estaba allí por tiempo, por reloj, por supervivencia. Tenía 3 días, 72 horas exactas. Si no entregaba un guión que hiciera que medio internet se quedara hasta el final, perdía mi contrato con la productora. Y con el contrato, perdía el alquiler, perdía la cámara, perdía el año. Y por supuesto, no estaba solo. En la esquina contraria del salón, iluminado como si lo siguiera un foco invisible, estaba Einar. Mi competencia. Mi sombra con mejor peinado. Un creador de contenido con sonrisa de anuncio y una habilidad casi sobrenatural para convertir cualquier cosa en tendencia. A Einar no le interesaba contar la verdad, le interesaba ganar. Y yo ya había visto su estilo. Llega primero, se queda con el mejor ángulo y deja a los demás lamiendo migajas. O, en este caso, lamiendo suero fermentado. Lo vi hablar con una organizadora. Vi su mano señalar mi mesa. Vi que ella asentía. Entonces, él se giró hacia mí y sonrió con esa amabilidad que solo existe cuando alguien planea tu derrota. ¿Vienes a reírte de los islandeses?, me preguntó en voz baja, como si me hiciera un favor. Vengo a entender, mentí. Perfecto, entender cuesta. Y me señaló el cubo del tiburón. Empieza por ahí. La gente alrededor empezó a acercarse. Los teléfonos se levantaron como antorchas modernas. Y yo entendí el juego de Einar. Si yo me negaba, quedaba como el cobarde que vino a juzgar desde afuera. Si lo comía y me descomponía, como suele pasar la primera vez, él tendría su clip perfecto. El extranjero no aguanta. Un video, 1 millón de vistas, un golpe, y adiós a mi historia. Así que me acerqué al cubo, agarré un palillo, pinché el pedazo gris, lo levanté, y por un segundo sentí una cosa rara. No era solo asco, era algo más antiguo, como si ese olor no viniera del plato, sino de un túnel del tiempo. Porque el Thorrablot no es una fiesta inventada para fastidiar turistas, es un eco. Un eco de cuando Islandia no tenía opción de ser fina, gourmet ni instagrameable. Cuando la comida era lo que te mantenía vivo, aunque te hiciera llorar. Y aquí es donde empieza la parte que casi nadie te cuenta. La parte que hace que un festival aparentemente ridículo se vuelva peligroso, y para mí, personal. Imagina Islandia en pleno invierno, sin luces de neón, sin supermercados, sin camiones. Un mundo de viento que corta la cara, de oscuridad que dura más de lo que tu ánimo puede soportar. Un mundo donde el mar no es una postal, es una boca inmensa que te alimenta o te traga. Donde el sol, cuando aparece, parece un invitado tímido que no se atreve a quedarse. No había abundancia, había cálculo, había reservas, había una pregunta constante. ¿Qué nos va a sostener cuando todo se congele? Y cuando no puedes desperdiciar nada, tu moral cambia. Si cazas un animal, no eliges solo los cortes bonitos, comes lo que hay. Si pescas, no tiras las partes feas, las transformas, las escondes del tiempo. La creatividad no era arte, era desesperación organizada. Durante siglos, la isla vivió en una danza incómoda con la escasez. Poca madera, poco grano, pocas cosechas confiables, muchas ovejas, mucho pescado,
mucha necesidad de conservar lo que el mundo quería pudrir. Y ahí aparece el villano de nuestra historia, el invierno. El invierno como juez, como enemigo, como reloj de arena. Porque el invierno no solo te quita comida, te quita humor, te quita piel, te quita paciencia. Y cuando estás semanas viendo la misma oscuridad, necesitas algo que te recuerde que sigues siendo humano. Necesitas una excusa para reunirte, para reír, para beber, para cantar, aunque sea alrededor de un plato que te desafía. En algún punto, la isla aprendió un truco psicológico brutal. Si no puedes vencer al invierno, conviértelo en una tradición. Ponle nombre, hazle calendario, celebra cuando te golpea y, sobre todo, conviértelo en una historia que puedas contarle a alguien más, para que el miedo se vuelva anecdótico. Ahí entra el mes de Thorri, el corazón del invierno en el viejo ritmo islandés. Esa época de enero y febrero en la que la gente mira el cielo como si esperara que alguien apague por fin la lámpara negra. No es casualidad que el Thorrablót se coloque ahí. Es el punto donde el invierno se pone más arrogante y tú respondes, bien, entonces ven, y mira de qué somos capaces. Capaces de fermentar, capaces de curar, capaces de meter carne en suero y esperar, con paciencia de monje, a que el tiempo haga su trabajo. Capaces de transformar lo que sería tabú en otro lugar en una prueba de identidad. Y sí, ahí nacen las comidas que hoy se venden como exóticas o horribles. Pero en su origen no eran un reto para TikTok, eran una solución. El tiburón, por ejemplo, no es el típico pescado fresco que tiras a la sartén. Hay una razón por la que esa carne acaba enterrada o guardada, esperando, cambiando, perdiendo veneno y ganando ese olor que parece una bofetada. Hay una razón por la que, al final, se sirve en cubos pequeños, como si el propio país dijera, no te pases, esto es serio. Y hay una razón por la que siempre aparece cerca el trago fuerte, como un amigo que te agarra del hombro y te susurra, respira, ya casi. Luego están los platos que parecen diseñados para romper la elegancia. El hueso de la espalda de carnero, que obliga a usar las manos y recordar que no naciste con cubiertos. Los testículos de carnero, servidos como si fueran un secreto familiar que no se discute. La carne curada en suero, con esa acidez que se te mete en la nariz y te despierta recuerdos que ni son tuyos. Comidas que, dichas en voz alta, suenan como castigo, pero que, puestas en una mesa con música y risas, se vuelven un idioma. Somos de aquí. Mientras todo esto pasaba en mi cabeza, yo seguía con el cubo de tiburón frente a mí, y alrededor, el círculo de gente crecía. Alguien decía mi nombre, otro gritaba algo en islandés y se reía. Einar levantó su móvil, listo para capturar el instante exacto en el que yo me convertía en meme. Y entonces ocurrió el primer giro pequeño, casi invisible. Una señora mayor, con manos ásperas de trabajo real, se acercó y me puso una mano en el antebrazo. No me habló como a un turista, me habló como a un chico nervioso. «No lo huelas», me dijo en español torcido, como si hubiera vivido fuera. «Solo boca, rápido, luego pan, luego trago, y mira a alguien que te caiga bien». Me señaló un pedazo de pan oscuro, me señaló un vasito, y sonrió con una ternura extraña, como si supiera que yo estaba a punto de pelear una batalla que ella ya había peleado 1000 veces. Contra el reflejo de rechazo, contra el orgullo, contra el juicio fácil. Yo no quería respeto, yo quería sobrevivir al momento, así que lo hice. Boca, rápido. El sabor fue un shock frío, como morder un secreto químico. La textura, firme pero rara, como si la comida tuviera memoria de su vida anterior. Por un segundo sentí que mi garganta se cerraba, y la sala entera se inclinó hacia mí, esperando el espectáculo. Pan, trago. Y entonces, cuando el alcohol me encendió la lengua, pasó algo que no esperaba. La gente aplaudió, no como, ja, se humilló, sino como, bienvenido a la locura. Einar frunció la sonrisa, apenas, 1 milímetro, porque su clip perfecto se había arruinado. Yo no me estaba desmoronando, yo estaba entrando. Y él, que había venido a ganar con humillación, vio que el público prefería otra cosa, prefería el rito. Prefería el uno de nosotros. Ahí, en medio del olor a tiburón y de la música, con el estómago haciendo preguntas existenciales, miré el reloj. 72 horas. Y entendí que la verdadera carrera apenas empezaba. Porque lo difícil no era comer el primer bocado. Lo difícil era lo que venía después. Descubrir por qué una nación decidió convertir la supervivencia en espectáculo.
¿Por qué esa fiesta resucitó cuando ya no era necesaria? ¿Y por qué mi rival parecía tener tanta prisa por controlar la historia? Como si el Thorrablot escondiera algo más que comida fea. Yo había venido a contar el festival más asqueroso, pero el festival ya me había mordido de vuelta, y ahora tenía que correr contra el tiempo, y contra Einar, antes de que él transformara siglos de hambre en un simple chiste viral. Porque una cosa es reírte de un plato, y otra, muy distinta, es descubrir que ese plato es una llave, y que, si giras la llave, se abre una puerta a algo antiguo, algo orgulloso, algo peligroso. Y yo ya había puesto un pie dentro. Salí del salón con el estómago haciendo ecuaciones, y la boca todavía caliente por el trago que me salvaría la dignidad. Afuera, la noche islandesa tenía ese brillo raro, farolas pequeñas, nieve vieja en los bordes, el viento que no sopla, muerde. Y por primera vez entendí que el Thorrablot no vive solo en la mesa, vive en la piel, en la forma en que la gente camina, como si el frío fuera un vecino pesado al que ya conoces por su nombre. Miré el reloj, quedaban 61 horas. Einar salió detrás de mí, no corriendo, no hacía falta, iba tranquilo, como quien ya se siente ganador. «Te salió bien el primer bocado», dijo, casi amable. «Pero un clip no es una historia es quien llega primero a la raíz», y se marchó con esa frase plantada en mi cabeza como una astilla. La señora que me había rescatado dentro, la del español torcido, apareció otra vez, envuelta en un abrigo grueso y con una mirada que no pedía permiso. «Si quieres la raíz, no la busques en internet», me soltó. «Ven». No me dio opción. Caminamos por calles bajas, casas que parecen hechas para abrazarse al suelo, y ese olor de mar distante que nunca se va del todo. Me dijo su nombre, Sigridur. Lo pronunció como si fuera una piedra lisa, antigua. «¿Einar?», pregunté fingiendo casualidad. Sigridur hizo un gesto con la mano, como espantando una mosca. «Ese chico quiere un cuento limpio, un somos vikingos de camiseta, pero el Thorrablot no es limpio. No nació para que te sientas cool, nació para que no te mueras». Y ahí, sin avisar, empezó a contar, no como una profesora, como alguien que abre una puerta que lleva cerrada demasiado tiempo. Imagina la isla antes de las luces, antes de los puentes, antes de que el mundo supiera pronunciar Reykjavik. Imagina la Costa Negra, el agua helada, y un grupo humano pequeño, frágil, empeñado en quedarse donde casi todo te grita que te vayas. El primer giro cruel de Islandia es este. La tierra no te alimenta a voluntad, te alimenta si negocias con ella, y la negociación se hace con frío. Sigridur me dijo algo que se me quedó clavado. «Aquí el invierno no llega, aquí el invierno manda». En ese mandato nacieron las decisiones que hoy se sirven en bandejas como si fueran travesuras. En realidad eran estrategias, feas, sí, pero estrategias. Hubo un tiempo, me dijo, en que la gente miraba el calendario como si fuera una cuerda. Cada semana que pasaba era una fibra menos entre tú y el abismo. Y cuando el miedo es matemático, la comida deja de ser placer. Se vuelve reserva, apuesta, promesa. Por eso la fermentación no era una técnica culinaria, era un pacto con el tiempo. Por eso la salazón, el secado, el ahumado, el suero, no eran recetas, eran seguros de vida. Sigridur me llevó a un lugar que parecía una biblioteca pequeña, casi escondida, con madera oscura y silencio. No voy a decirte nombres ni direcciones. No hace falta. Lo que importa es lo que vi. Copias de textos viejos, historias medio legendarias, palabras que no suenan a folclor bonito, sino a gente explicándose el mundo con lo que tenía. Y ahí apareció la palabra que le da cuerpo a todo. Thorri. No como un mes del calendario moderno, como una entidad, un personaje, un invierno personificado. Una forma de decir, lo que nos está aplastando tiene nombre, así que podemos hablarle. Y quizá, si lo tratamos como un invitado horrible, se comporte. ¿Entonces era un dios?, pregunté. Sigridur me miró como se mira a alguien que está a punto de simplificar algo que no se deja. Era un acuerdo mental, un mito útil. Tú necesitas ponerle cara al enemigo para no volverte loco. Me contó que en algunas versiones antiguas, el invierno tenía linaje, familia, como si la nieve pudiera tener padres, que el frío se narraba como sangre, y que la gente, en la mitad más oscura del año, hacía un blot, una ofrenda, una reunión ritual, no para pasarlo bien, para sobrevivir,
para pedir que la estación aflojara el puño. Y en esa escena, la escena original, no hay mesas bonitas ni risas de Instagram. Hay humo, hay grasa, hay manos agrietadas, hay hambre con dignidad. Yo lo veía en mi cabeza como película. Una casa de turba, el techo casi tocando el cabello, la luz temblando. Afuera, un viento que suena como animales. Adentro, la gente junta porque separarse es peligro. Y sobre una tabla, lo que queda del otoño, lo que el mar dejó, lo que la oveja dio. Y entonces la gran pregunta, ¿cómo conviertes lo incomible en comida? Aquí viene el detalle que nadie quiere escuchar cuando se ríe del Zorrablot. No se trata de comer cosas horribles por diversión. Se trata de vivir en un lugar donde, a veces, lo horrible era lo único. El tiburón, por ejemplo, no es el monstruo por capricho. Es el monstruo porque su carne, fresca, puede ser un problema. Porque el mar te da regalos con condiciones. Y entonces aparece la idea que parece brujería. Dejar que el tiempo haga de alquimista. Transformar lo peligroso en posible. Lo agresivo en comestible. Lo que huele a limpieza industrial en un bocado de identidad. Sigridur no me lo explicó como receta, me lo explicó como necesidad. No era, vamos a inventar una cosa rara. Era, no tenemos otra cosa. Y lo mismo con el carnero. La oveja no era solo animal, era banca, era abrigo, era leche, era carne. Era la diferencia entre seguir y acabar en una historia triste que nadie contará. Cuando aprovechas todo, te quitas la delicadeza. Comes lengua, comes cabeza, comes lo que en otros sitios se tira. Y sí, comes testículos. Porque tirar proteína en invierno es como tirar leña en una tormenta. Yo escuchaba, y a cada frase veía el verdadero enemigo del Zorrablot, el desperdicio. El desperdicio como pecado práctico. Y entonces, en medio de esa inmersión histórica, llegó el primer twist grande. Sigridur bajó la voz como si estuviéramos hablando de un secreto familiar. La gente cree que el Zorrablot es una línea recta desde los vikingos hasta hoy, como si no hubiera interrupciones. Como si fuera puro, continuo, intacto. Eso no es verdad. Me apoyé en la mesa. Sentí un cosquilleo. Esa frase era dinamita para el tipo de video que Einar quería hacer. ¿Interrupciones? Muchas. Cambios, silencios, vergüenza, cristianización, nuevas reglas, nuevas formas de comer, nuevas formas de mirarte a ti mismo. Me lo dijo sin dramatismo, pero a mí me explotó por dentro. Porque eso significaba que el festival no es solo tradición, es también reinvención, es memoria con parches, es un espejo que se reacomoda según la época. Y si eso era cierto, entonces la pregunta no era solo ¿de dónde viene? La pregunta era ¿quién decidió cómo debía verse hoy? ¿Quién eligió qué platos se volvieron sagrados y cuáles se olvidaron? ¿Quién convirtió la necesidad en performance? Ahí estaba el conflicto real. Einar quería un relato fácil. Yo estaba encontrando uno incómodo. Y entonces el teléfono vibró. Un mensaje del productor. Necesito un primer corte mañana, o lo saco de otro lado. Mañana. La palabra mañana me pegó más fuerte que el tiburón. Porque mañana no era un día, era una guillotina. Quedaban 46 horas. Sigridur vio mi cara y no preguntó. Solo dijo, «¿Tu rival ya sabe esto?» Me quedé helado. ¿Cómo? Porque su familia hizo una pausa. Tiene historia con la resurrección moderna del Zorrablot. Ahí está el segundo twist. Einar no estaba jugando solo por views, estaba defendiendo un relato heredado. Y eso lo volvía más peligroso, porque cuando alguien cree que protege algo sagrado, no compite, cruza líneas. Sigridur me contó que cuando la vida se volvió menos brutal, cuando llegaron más productos, cuando el mundo moderno empezó a colarse, hubo un periodo en que mucha gente miró estas comidas como algo de pobres, algo de pasado, algo que daba vergüenza, como una ropa vieja que ya no quieres ponerte en público. Y luego, en un momento clave de identidad nacional, algunos grupos, estudiantes, poetas, círculos culturales, empezaron a decir, no, esto no es vergüenza, esto es raíz, esto es lo que somos. Y ahí el Zorrablot volvió, no como necesidad, sino como declaración. ¿Y qué pasa cuando algo vuelve como declaración?, pregunté. Sigridur sonrió, y esa sonrisa no era tierna. Que se vuelve arma. Porque en el instante en que una comida se vuelve símbolo, deja de ser solo comida. Se vuelve frontera, nosotros y ellos. Se vuelve prueba. Si lo comes, perteneces. Si no, no entiendes. Se vuelve show.
se vuelve orgullo, y el orgullo es inflamable. Yo pensé en el salón, en los aplausos, en la cámara de Einar, en su sonrisa milimétrica cuando mi asco no le dio el clip, y entendí el tablero. Einar quería apropiarse del símbolo. Si él controlaba la narrativa, controlaba el orgullo. Si controlaba el orgullo, ganaba el festival. Y el público. Sigridur sacó una carpeta vieja. Adentro, copias de un discurso, notas, fragmentos. No era un tesoro de oro, era un tesoro más peligroso, contexto. No necesitas probar qué asqueroso es, eso lo hace cualquiera. Necesitas contar por qué esto existe, y por qué, a veces, la gente finge que siempre existió igual. Y justo cuando lo dijo, ocurrió la tercera vuelta de tuerca. La puerta del lugar se abrió con un golpe de viento. Entró un hombre joven con gorro, jadeando. Sigridur, dijo, está aquí. Ella no preguntó quién. Ambos sabíamos. Einar. Yo sentí el cuerpo prepararse como si fuera una pelea física. El corazón subió. Las manos se me calentaron. Einar entró sonriendo, pero sus ojos no sonreían. Miró la carpeta, miró mis dedos cerca de los papeles. Vaya, dijo. No pensé que te interesara tanto la historia. Creí que eras más de reacciones. Mi garganta se secó. Si decía algo mal, perdía. Si me callaba, también. Sigridur dio un paso adelante. Él está aquí conmigo, y tú no vienes a aprender, vienes a recortar. Einar soltó una risita corta, como quien tolera una anciana adorable. Sigridur, no exageres, solo quiero que la gente sienta orgullo. El orgullo sin verdad es propaganda, le disparó ella. Y en ese momento, sin elevar la voz, Einar mostró la carta final, levantó su móvil y reprodujo un video. Era yo, en el salón, segundos después de probar el tiburón. Mi cara en el instante exacto en que mi cuerpo dudaba si seguir siendo cuerpo. «Puedo subirlo ahora», dijo. Y puedo decir, vino a burlarse y casi se vomita. Fácil, viral. Tú sabes cómo funciona. La amenaza fue tan limpia que dolió. Yo respiré lento, porque ahí estaba mi límite de tiempo convertido en cadena. Si Einar publicaba eso, mi productor me llamaría riesgo, problema, no rentable. Y yo no tenía margen. ¿Qué quieres?, pregunté. Einar se encogió de hombros, teatral. Que no te metas donde no te corresponde. Haz tu video divertido. Haz tu comida horrible. Y deja la raíz tranquila. Sigridur me miró. No como, ¿vas a pelear? Como, ¿vas a traicionarte? Y aquí, en este punto, se define el motor de toda la historia. Yo no estaba compitiendo por un premio. Estaba compitiendo por no convertir una cultura en caricatura. Tragué saliva. No vine a reírme, dije. Vine a entender. Y si entender incomoda, peor para tu algoritmo. Einar me sostuvo la mirada un segundo más largo de lo necesario. Luego sonrió otra vez, pero ahora era una sonrisa de cuchillo. Entonces corre, susurró, porque tú tienes 46 horas. Yo tengo toda la audiencia. Se dio la vuelta y salió. El viento se tragó la puerta. El silencio quedó como una capa. Yo me quedé temblando sin frío. Sigridur exhaló. Ahora ya no es un juego, dijo. Y entonces hizo algo que no esperaba. Me entregó la carpeta. Llévatela, haz tu historia. Y si te equivocas, me miró como si me estuviera apuntando con un dedo invisible. No te lo perdonaré. Agarré los papeles como si fueran un corazón que aún late. Y salimos. En la calle, el aire helado me despejó la cabeza. Caminamos sin hablar mucho. En cada esquina yo miraba atrás, esperando a Einar, a su cámara, a su sombra. No apareció. Eso era peor. Porque cuando alguien deja de mostrarte su arma, es porque está buscando dónde clavarla. Sigridur me llevó a un muelle. El mar estaba oscuro, pesado, como un animal dormido. Me señaló el agua. Todo esto era despensa y amenaza. La gente no comía raro, comía lo que el mar dejaba. La escuché y entendí algo que me dio un escalofrío que no venía del clima. El Thorrablot es la historia de una comunidad que decidió burlarse del terror para domesticarlo. Que decidió convertir el asco en ritual para que el miedo no fuera dueño absoluto. Y esa idea, asco como ritual, es lo que hace que hoy, en una sala calentita, la gente aplauda cuando alguien muerde un cubo que huele a laboratorio. No están celebrando el sabor, están celebrando la resistencia. Están diciendo, si pudimos con esto,
Podemos con enero. Miré el reloj otra vez. Quedaban 39 horas. Y yo todavía no tenía el final. Solo tenía la raíz. Y el rival afilando su historia fácil. Pero ya no podía volver atrás. Porque una vez que ves el mecanismo, ya no puedes fingir que solo era una fiesta idiota. Era idiota, sí, pero también era brillante. Y sobre todo, era humana. Y ahora yo tenía que contarla así, o perderlo todo. Esa noche no dormí. Me senté en la cama con la carpeta de Sigridur abierta como si fuera un animal vivo. Afuera, la ciudad se quedaba en silencio, y de vez en cuando, el viento golpeaba la ventana con la paciencia insistente de alguien que no se va a rendir. Yo pasaba páginas y sentía que cada línea era una cuerda que me tiraba hacia atrás en el tiempo. Mi teléfono, en cambio, me tiraba hacia adelante. Otro mensaje del productor. Mañana a mediodía quiero ver algo. Mediodía. Como si el sol en Islandia fuera un horario fiable. Miré el reloj. Quedaban 31 horas. En esa cuenta regresiva, la historia dejó de ser interesante y se volvió urgente. Y ahí entendí otra cosa. El Zorrablot no tiene héroes de armadura brillante. Sus héroes son gente que hizo cosas feas con las manos para que otros no se murieran. Gente que, si la pones en un póster, nadie la compra. Pero sin ellos no habría país. Ni fiesta, ni chistes, ni cubos de tiburón. A la mañana siguiente, Sigridur me recogió sin preguntar si estaba listo. Me miró la cara y supo que la noche me había mordido. «Hoy te voy a presentar a los héroes», dijo. «No los de las sagas, los de la cocina, los de la vergüenza, los que nadie nombra porque huelen». Subimos a un coche viejo que sonaba como si guardara nieve en los huesos. Salimos de la ciudad y el paisaje se abrió en líneas duras. Lava negra, pasto bajo, montículos blancos como cicatrices. Todo parecía simple, hasta que te dabas cuenta de que esa simpleza era un tipo de amenaza. No había dónde esconderse, no había otra ruta. Era un país que te enseña que la vida no siempre tiene plan B. Sigridur condujo hasta una granja, no de postal, una granja real, barro, alambre, un cobertizo que resistía como podía, y ovejas que te miran como si te estuvieran evaluando. Ahí nos esperaba un hombre mayor, ancho de hombros, piel roja de frío, manos como herramientas. Se llamaba Bjarni. Me saludó como se saluda aquí, sin ceremonia, sin teatro, con una firmeza tranquila que te coloca en tu sitio. Me dijo Sigridur que vienes por el origen, dijo. Entonces deja de buscar vikingos. Aquí los héroes se llaman mi abuela. Entramos en una cocina donde el calor olía a lana, a sopa, a algo agrio que no supe nombrar. En una esquina había tarros, en otra, un trozo de carne colgando, como una promesa silenciosa. Bjarni vio mi mirada y se rió. «No te preocupes», dijo. «Eso no muerde, tú eres el que muerde». Se sentó, apoyó los codos en la mesa y empezó a contar como si estuviera abriendo un cajón que le pesa. «En mi familia hay una historia que no es bonita, por eso es verdadera». Y entonces aparecieron ellos, los héroes que yo necesitaba. No con nombres grabados en piedra, sino con nombres que sobreviven en sobremesas. Bjarni habló de una mujer muchas generaciones atrás. La llamó Ragnheidur, y lo dijo de un modo que me dejó claro que para él no era un personaje, era una presencia. Ragnheidur tenía un hijo pequeño, me dijo. Un invierno, el niño se enfermó, no resfriado, enfermo de verdad, debilidad, piel pálida, ojos que se apagan. Y el problema era este, no había comida blanda, bonita, fácil, había lo que había, y lo que había, a veces, era demasiado duro para un cuerpo tan pequeño. En ese punto, la historia dejó de ser folclore y se volvió cuchillo. Porque una madre con un hijo enfermo no piensa en tradiciones, piensa en mañana. Bjarni me describió a Ragnheidur en movimiento, levantándose antes que el sol, calentando agua, cortando lo que nadie quería cortar, guardando lo que daba asco guardar. Me habló de un suero viejo, agrio, guardado de la leche, un líquido que en otro lugar se tira, pero aquí se respeta, porque es ácido, porque protege, porque es una barrera contra lo que pudre. Ella metía carne ahí, dijo. Carne dura, cortes que no se cocinaban bien, lo dejaba semanas. Y mientras esperaba, rezaba, o maldecía, o las dos cosas. Yo lo veía, un tarro cerrado, el tiempo trabajando como un animal invisible, el olor volviéndose una sombra en la cocina, la casa entera aprendiendo a convivir con lo que en cualquier otro sitio sería basura. El niño comió, continuó Bjarni. Poco, pero comió, y vivió,
y esa fue la primera victoria. Me quedé en silencio, porque de pronto el carne en suero dejó de ser ¡qué asco! Y se volvió ¡qué decisión! Sigridur intervino, suave. ¿Ves? No es un reto, es una cicatriz que se sirve en plato. Yo asentí, y Bjarni siguió, porque todavía no había llegado a la parte que me iba a perseguir. Después llegó el otro héroe, dijo, no de mi familia, del mar. El mar. Ese personaje que en Islandia siempre está en la habitación aunque no lo veas. Bjarni habló de un pescador, un hombre al que llamaban Rafn. No me dijo siglos ni fechas, no hacía falta. Me dijo el tipo de vida, salir con el agua negra, volver con los labios partidos, perder amigos en una ola sin explicación. Me habló de un día en que Rafn y otros encontraron un tiburón grande, pesado, difícil, un animal que era comida y problema. Lo llevaron, dijo, y la gente se dividió. Algunos decían, es carne, se come. Otros decían, no, eso trae mal. Pero cuando el hambre te mira, el miedo cambia de forma. Rafn insistió, no por valentía, por terquedad desesperada. Y aquí viene la imagen que me dejó pegado a la silla. Según la historia, cortaron la carne y el olor fue tan fuerte que la gente retrocedió como si hubiera salido humo. Y entonces alguien dijo, déjalo al tiempo, contó Bjarni. Déjalo perder lo que lo hace malo. Nadie sabía exactamente cómo. Solo sabían que el tiempo, a veces, es un cocinero cruel, pero cocinero al fin. No me dio una receta, me dio un acto. Un acto de fe primitiva. Confiar en que el mañana no te envenena. Rafael lo enterró, dijo Bjarni. Lo dejó, esperó. Y cuando lo sacó, ya era otra cosa. No buena, pero comestible. Y cuando lo probó, no sonrió. No dijo, ¡qué rico! Dijo, esto nos aguanta. Esto nos aguanta. Esa frase me golpeó más que cualquier dato. Ahí estaban los héroes. Ragnheidur con su suero, Rafn con su paciencia, Bjarni con la memoria. Héroes que no querían fama, porque la fama no calienta. Y sin embargo, justo cuando yo estaba hundiéndome en la emoción correcta, apareció el enemigo de siempre, el presente. El teléfono vibró, una notificación. Einar subió un teaser. Tragué saliva y abrí el video. Era una edición rápida, elegante, con música agresiva. Se me veía a mí en el salón. Sí, Einar había guardado el clip, pero cortado justo antes de que yo me recompusiera. Congeló mi cara en el segundo exacto del casi, lo puso en blanco y negro, y encima escribió una frase. El extranjero viene a reírse de nuestra tradición. No decía mi nombre, pero lo insinuaba. No decía vomitó, pero lo sugería. Era suficiente para sembrar veneno sin mostrar el frasco. Sigridur miró mi pantalla y la mandíbula se le endureció. Bjarni soltó un suspiro lento, como si reconociera un tipo de invierno distinto. Ese es el problema de los símbolos, dijo Bjarni, que la gente los usa como piedras. Yo sentí que la sangre me subía. Einar no me estaba compitiendo con ideas, me estaba compitiendo con percepción, y en Internet, la percepción es un cuchillo con mango corto. Corta rápido y no te deja agarrarlo bien. Miré el reloj, quedaban 26 horas. Entonces Sigridur hizo algo que no esperaba. Se levantó y abrió un armario. Sacó una botella pequeña y 2 vasos. No, dije, ahora no. Ahora sí, me contestó. Porque si Einar te está marcando como enemigo, tú necesitas otra cosa que la gente reconozca. Necesitas la verdad humana. Y la verdad humana se cuenta mejor cuando te tiembla un poco el pecho. Sirvió. No era una borrachera. Era un rito mínimo. Un gesto que decía, no estás solo. Bjarni alzó su vaso. Por los que hicieron cosas feas para que otros vivieran, dijo. Bebimos. Y ahí llegó el twist que terminó de encajar el tablero. Bjarni miró a Sigridur y luego a mí, como quien decide si suelta o no una granada. Einar viene de una línea, dijo. Su familia estuvo en el renacer moderno de esta fiesta. Yo me quedé inmóvil. ¿El renacer? Pregunté, porque esa palabra abría una puerta nueva. Bjarni asintió, y me soltó la historia como quien confiesa una verdad incómoda. Hubo un tiempo en que muchos aquí querían parecerse al mundo, querían civilizarse, y entonces miraban estas comidas como vergüenza, como pobreza, como barbarie. Se escondían, se callaban, y en ese silencio, el Thorrablot se apagaba en algunos lugares, o se quedaba pequeño, doméstico, casi clandestino. Sigridur bajó la mirada.
no porque dudara, sino porque dolía. Luego llegó otra época, continuó Bjarni. Una época de orgullo, de decir, somos islandeses y no pedimos perdón. Y ahí algunos lo empujaron de vuelta a la luz, lo vistieron de música, de discursos, de identidad. Y eso fue bueno y malo. Bueno porque salvó memorias, malo porque convirtió la memoria en bandera. Se me heló el estómago por segunda vez, pero esta vez no era por comida, era por política emocional. ¿Y Einar?, pregunté. Bjarni hizo un gesto seco. Einar aprendió que una bandera se puede vender, y también aprendió que, si alguien la cuestiona, lo conviertes en enemigo. Sigridur me agarró del brazo. Por eso no quiere que cuentes la raíz completa, me dijo. Porque la raíz no es somos fuertes, la raíz es tuvimos hambre. Y a algunos les da miedo admitir que su orgullo nació de una necesidad desesperada, no de una pose. Yo miré la cocina otra vez, los tarros, la carne colgando, las manos de Bjarni. Todo gritaba una verdad que no era bonita, pero era sólida. Y entonces Bjarni me dio algo más, el gesto más heroico de todos. Me dio tiempo. O intentó. Quédate aquí hoy, dijo. Graba lo que necesites. Te enseño el cobertizo. Te muestro cómo se guarda la comida. No para que lo imites como receta, sino para que lo entiendas como historia. Que tu video huela a verdad. Acepté porque no tenía otra opción. Y porque esa era la clase de escena que Einar no podía fabricar con un filtro. Salimos al cobertizo. El aire adentro era frío, denso, con un olor agrio que no era podrido exactamente, sino transformado. Un olor que te dice, aquí el tiempo trabaja. Bjarni señaló un lugar donde colgaban piezas de carne. Esto no es glamour, dijo. Esto es paciencia. Me habló de la gente que, durante generaciones, aprendió a conservar como quien aprende a rezar, repitiendo, ajustando, equivocándose, sobreviviendo. Mientras yo grababa, mi mente hacía una cosa extraña. Juntaba el pasado con mi carrera contra el reloj, porque al final, yo también estaba intentando conservar algo. No carne, no suero, historia. Antes de que Einar la fermente en un meme. Pero Einar no se quedó quieto. Esa tarde, cuando el cielo se puso del color del metal, mi teléfono explotó con mensajes. No del productor, del público. ¿Por qué odias Islandia? Vete a tu país. Deja nuestra comida en paz. El teaser de Einar había aprendido. Y ahora venía la segunda fase, el incendio. Sigridur vio mi cara y entendió al instante. Te está acorralando para que respondas mal, dijo. Para que te enojes. Para que digas algo que él pueda cortar. Yo apreté los dientes. No podía entrar en su ring. Si entraba, perdía. Miré el reloj. Quedaban 18 horas. Entonces Bjarni me soltó la última pieza, la más dura, la que convierte héroes en leyenda. Los que inventaron esto no querían que fuera bonito, querían que fuera compartido. La fiesta en el fondo no era «mira lo que puedo comer», era «mira, estamos juntos y seguimos aquí». Esa frase me dio un camino. Porque si mi historia mostraba comunidad en vez de morbo, Einar quedaría como el que vende gritos, y yo como el que cuenta vidas. Volvimos a la cocina. Sigridur se sentó frente a mí y me habló de su propia vida por primera vez, no como guía, como persona. Mi padre odiaba el Thorrablot, me dijo. Decía que era cosa vieja, cosa pobre, que nos hacía ver ridículos. Mi abuelo, en cambio, lloraba cuando empezaban las canciones. Lloraba de orgullo y de rabia. ¿Ves la fractura? En una familia, en una mesa. Yo la miré. De repente entendí que su defensa de la raíz no era académica, era biográfica. ¿Y tú?, pregunté. Sigridur respiró hondo. Yo aprendí que la vergüenza cambia de dueño. Un día te avergüenzas de ser pobre, otro día te avergüenzas de fingir que nunca lo fuiste. Y ahí, si eres honesto, eliges lo segundo. Einar había elegido otra cosa, convertir el orgullo en mercancía. En ese momento, mi productor volvió a escribir. Si no entregas algo hoy, cierro. Hoy, la guillotina bajaba. Yo guardé la cámara, cerré la carpeta. Miré a Sigridur y a Bjarni. Voy a grabar el final hoy, dije. No el final del video, el final de mi pelea. Sigridur me miró fijo. Entonces tienes que estar listo para que él golpee de verdad. Como si el mundo quisiera subrayar sus palabras, entró un mensaje nuevo, de un número desconocido. Sé dónde estás. Lo que estás grabando no te pertenece. No decía Einar. No hacía falta. Sentí un vacío en el estómago. El tipo de vacío que no te da el tiburón, sino la amenaza.
Bjarni se levantó sin prisa, como quien ha visto tormentas peores. Si viene, dijo, que venga, aquí no manda el algoritmo. Y aún así, yo sabía que el algoritmo sí manda. Allá afuera. Manda en el productor, manda en la audiencia, manda en mi alquiler. Miré el reloj una vez más. Quedaban 14 horas. Y entendí que la historia de los héroes no era solo la de Ragnheidur y Rafn. Era la de cualquiera que, frente a la escasez, decide no abandonar. Incluso si la escasez ahora se llama tiempo, reputación o internet. Einar iba a venir, y yo tenía que decidir si mi última escena sería una huida o un choque. La amenaza quedó flotando en el aire de la cocina como el olor agrio del suero. No la ves, pero la respiras. Bjarni seguía de pie, sólido, como si el tiempo no existiera. Sigridur, en cambio, ya estaba pensando 2 pasos adelante, con esa mente de quien ha vivido suficientes inviernos como para reconocer el sonido de una tormenta antes de que llegue. «No te quedes aquí esperando a que él aparezca con una cámara», me dijo. «Si viene, quiere convertir este lugar en escenario. Y aquí no hay escenario. Aquí hay vida». Yo miré la pantalla otra vez. «Sé dónde estás». Me ardieron las manos. Quise contestar. Quise escribir algo inteligente, algo hiriente, algo que lo dejara expuesto. Pero Sigridur me agarró la muñeca. «Eso también es escenario», susurró. «No le des tu voz para que la edite». Respiré hondo. Recordé la frase de Bjarni. La fiesta era «estamos juntos y seguimos aquí». Si yo respondía desde el orgullo herido, Einar ganaba. Si yo respondía desde la comunidad, le cambiaba el juego. Miré el reloj. 13 horas. Y entonces Sigridur hizo el movimiento que me salvó. Sacó su teléfono, llamó a alguien y habló en islandés con una rapidez que parecía viento. Colgó y me miró. «Esta noche hay un Thorrablot grande, de esos donde se juntan familias, vecinos, gente que no quiere cámaras, y aún así termina riéndose de sí misma. Si quieres mostrar cómo se celebra hoy, tienes que estar allí. Y si Einar quiere atacarte, lo hará allí, delante de todos. Ahí es donde se ve quién está contando una historia y quién está vendiendo un incendio». Yo sentí una mezcla rara, miedo y alivio. Miedo porque el choque era inevitable. Alivio porque al fin había un lugar donde la verdad respiraba sola, sin filtros. Bjarni me dio una palmada en el hombro, fuerte, como un «no te rompas». «Llévate esto», dijo, y me metió en el bolsillo un pedazo de pan oscuro envuelto en papel. «Por si el invierno te muerde por dentro». Salimos. La carretera parecía una línea dibujada en carbón entre nieve vieja. El cielo era una lámina de metal. Sigridur conducía como quien conoce cada bache por nombre. Yo miraba por la ventana y pensaba en algo que me daba risa nerviosa. Había venido a hacer un video sobre comida horrible, y ahora estaba escapando de un influencer como si fuera un villano de saga. En el camino, Sigridur me habló de cómo se celebra hoy, sin darle aire de documental, sino de confesión. «No existe un único Thorrablot», dijo. «Existe el de los pueblos, donde todos se conocen y nadie necesita demostrar nada. Existe el de la ciudad, donde algunos van por nostalgia y otros por espectáculo. Existe el de los estudiantes, que lo convierten en teatro, en burla, en canciones picantes. Y existe el de los restaurantes, que lo vuelven experiencia para gente que paga por asustarse un rato». Yo imaginé todas esas versiones como máscaras distintas de una misma cara. Y ahí apareció una idea preciosa y peligrosa. Lo que sobrevive no es lo que se conserva perfecto, sino lo que se reinterpreta sin romperse. «¿Y qué se mantiene?», pregunté. Sigridur sonrió. «Lo esencial, reunirse en pleno invierno y decir, aquí estamos. Y sí, el plato de Thorramatur, esa bandeja que parece una broma pesada, pero en realidad es un álbum familiar». Llegamos al salón comunitario al anochecer. Desde afuera se escuchaba música y un murmullo de voces apiladas como leña. Adentro, el aire estaba cargado. Calor, lana mojada, perfume barato y ese fondo inconfundible de algo fermentado esperando su momento. No había decoración elegante. Había banderines, manteles de papel, mesas largas y gente que se saludaba con abrazos que parecen peleas amistosas. Había niños corriendo, adolescentes avergonzados, adultos con cara de «yo no quería venir y ahora me estoy divirtiendo», y ancianos que observaban todo como si estuvieran viendo crecer un árbol que plantaron hace mucho. Y entonces la vi, la bandeja. La bandeja de Thorramatur no es un plato, es una declaración de intenciones. Es como si alguien dijera
Vamos a poner sobre la mesa todo lo que el invierno nos obligó a inventar, y lo vamos a mirar a la cara. Cubos pálidos de tiburón fermentado, trozo de carne curada con ese brillo húmedo que te hace sospechar, cortes de carnero que parecen diseñados para que uses las manos. Y sí, los famosos huevos, los testículos, presentados con una normalidad que es casi una provocación. Vi a un chico joven apuntar con su móvil, preparar su cara de valiente, morder, y luego reírse con lágrimas en los ojos. Vi a su madre darle un codazo y decirle algo como, «No seas dramático». Vi a un abuelo tomar el bocado como quien toma medicina antigua, sin emoción, con respeto. Y lo más raro fue esto. Nadie parecía estar sufriendo de verdad. Había asco, sí, pero el asco era parte de un juego compartido. Era una manera de decir, yo también me atrevo, yo también pertenezco, yo también me río. Ahí estaba la versión moderna del rito. No es, mira qué duro soy, es, mira cómo nos reímos juntos de lo que nos sostuvo. Un hombre se levantó para dar un brindis. Habló en islandés. No entendí todas las palabras, pero entendí el tono. Agradecimiento, humor, un filo de melancolía. Cada tanto la sala respondía con risas o con ese murmullo colectivo de acuerdo. Sigridur me tradujo al oído, en pedazos. Está diciendo que en la oscuridad lo que te salva es la mesa. Y que la mesa no pregunta si eres perfecto, solo pregunta si vienes. Me tragué ese detalle como si fuera el bocado más importante de la noche. Entonces empezó la parte que hoy define muchos Thorrablot, el entretenimiento. Canciones, pequeñas actuaciones, bromas internas del pueblo, versos que se cantan con orgullo y con picardía. No era un show para turistas, era un espejo para ellos mismos. En un momento, un grupo de estudiantes, o jóvenes del barrio, salió al frente con un número cómico. Imitaban a alguien que pretende ser vikingo, pero se queja del frío, pide café latte y se desmaya con el olor del tiburón. La sala se vino abajo de risa. Yo pensé, esto es clave. El festival no solo glorifica el pasado, se burla de él, lo abraza y lo pincha a la vez. Es orgullo con autocrítica, y eso lo hace sano. Y en esa risa colectiva, como una nota disonante, sentí algo. Una presencia. Me giré, y ahí estaba, Einar, apoyado cerca de la entrada, vestido como si hubiera venido a un estreno, sonrisa lista, móvil en mano, mirada calculando ángulos. Cuando nuestros ojos se cruzaron, levantó el teléfono apenas, en un gesto mínimo. Te veo. Mi estómago se apretó. Miré el reloj. 8 horas. No era solo él. Vi a 2 personas más cerca de él, también grabando, también atentos. No eran amigos, eran equipo, o público contratado, o simplemente gente que olió drama. Sigridur lo vio y no se sorprendió, solo endureció la espalda. «No mires demasiado», me dijo. «Haz tu trabajo». Yo encendí la cámara, pero no apunté a Einar. Apunté a la mesa, a las manos, a los gestos pequeños. Alguien cortando pan para otro, una mujer mayor acomodando un plato, un niño olfateando con cara de traición y luego riéndose. Filmé las risas, los brindis, los ojos húmedos cuando alguien cantaba algo que parecía recordar a alguien que ya no estaba. Porque ese era mi golpe. Si yo mostraba comunidad, el teaser de Einar se volvía ridículo. ¿Cómo puedes vender odio a Islandia cuando estás capturando amor imperfecto? Einar se movió. Se acercó como quien no quiere parecer agresivo, pero lo es. «Bonito», me dijo. «Has encontrado el ángulo sentimental. Eso vende». Yo no respondí. No le di sonido. No le di escena. Él se inclinó más. «Pero el público quiere sangre», susurró. «Y yo puedo dársela. ¿Sabes qué? Voy a hacer un brindis. Y voy a mencionarte. Solo un poco. Para que todos aquí sepan quién eres». Ahí sí sentí miedo real. Porque si Einar me señalaba como enemigo, el salón podía volverse un juicio. Y yo no tenía tiempo de reconstruir mi reputación en una noche. Además, el productor esperaba un corte al mediodía. Un escándalo me mataba. Miré a Sigridur. Ella también entendió. Entonces, cuando Einar se apartó para ir hacia el frente, Sigridur hizo algo que fue un twist perfecto. Se levantó primero. Tomó un vaso, caminó al frente sin pedir permiso y golpeó suavemente el borde de la mesa. La sala se calmó por inercia. La conocían, la respetaban. Era de esas personas que no necesitan micrófono para ser escuchadas. Habló, en islandés. Su voz tenía esa mezcla rara de cariño y filo. No entendí todo, pero vi lo que provocó. Risas al principio, luego un silencio, luego un aplauso largo, sincero.
Después la gente empezó a golpear la mesa con las manos, como un ritmo tribal, un sí colectivo. Cuando volvió, yo la miré con urgencia. ¿Qué dijiste?, le pregunté. Sigridur bebió un sorbo y me tradujo en voz baja, como si me dejara escuchar el corazón del lugar. Dije que esta fiesta no es para demostrar quién es más puro, que es para recordar que una vez fuimos frágiles, y que el que venga con respeto, aunque le tiemblen las piernas por el olor, tiene un asiento. Y el que venga a convertir esto en pelea, que se vaya a pelear con el viento. Sentí un golpe de alivio. Sigridur acababa de quitarle a Einar su arma, la acusación. Lo había desarmado delante de todos sin decir su nombre. Einar se quedó quieto un segundo, como si alguien le hubiera apagado la luz del escenario. Luego sonrió, pero esa sonrisa ya no era de triunfo, era de rabia. Me acerqué a la mesa, y ahí hice lo que nunca pensé que haría voluntariamente. Serví un pequeño cubo de tiburón fermentado y lo puse en mi plato. No para probar valentía, para cerrar un círculo. Lo tomé, no lo olí, lo mordí rápido. Pan, trago. Y esta vez, en vez de sobreviví, sentí algo distinto. Pertenecí, aunque fuera por un segundo. La gente cerca se rió conmigo, no de mí. Me dieron palmadas. Una mujer me ofreció más pan. Un hombre me dijo algo y levantó su vaso como si me adoptara durante la noche. Einar lo vio, y su cara cambió. Porque el público, esa bestia caprichosa, había elegido otra narrativa. El rival decidió entonces hacer lo único que le quedaba, el golpe bajo. Se acercó a mí, pegado, y me susurró. Tengo el video completo. También el momento en que te ayudaron. Puedo editarlo para que parezca que te entrenaron como a un perrito. Miren cómo le enseñan a no vomitar. ¿Quieres que lo suba ahora? Yo sentí la tentación de romperle el móvil, lo confieso, pero recordé algo. Los héroes de esta historia no ganaban a golpes, ganaban por paciencia. Hazlo, le dije, sorprendiéndome a mí mismo. Y después ven y explícales a ellos por qué te reíste de su mesa para ganar likes. Einar abrió la boca apenas. No esperaba resistencia, esperaba pánico. Y ahí apareció el último giro, el que lo humanizó, y por eso mismo lo volvió más trágico. Sus ojos temblaron un segundo, como si el personaje se le resbalara. «Tú no entiendes», dijo, y esta vez no sonaba a amenaza, sonaba a fatiga. Yo lo miré fijo. «Explícame». Einar tragó saliva, miró alrededor, la gente riendo, brindando, cantando, la mesa, el olor, la escena que él quería controlar, viviendo sin él. «Mi abuelo», empezó y se detuvo. «Mi abuelo pasó vergüenza toda su vida por estas comidas. Se burlaban, le decían campesino». Cuando el Thorablot volvió con fuerza, él se sintió, por primera vez, orgulloso. Yo crecí con ese orgullo como herencia. Me dijeron, esto nos define. Y yo, apretó la mandíbula. Yo lo convertí en contenido, porque si lo convierto en contenido, nadie puede reírse de mí primero. Fue tan honesto que dolió. Sigridur apareció a nuestro lado como si hubiera escuchado el temblor en su voz. Einar, dijo bajito, no tienes que convertirlo en arma. Él la miró con una mezcla de rabia y tristeza. Tía, escupió la palabra como un secreto que no quería salir. Tú siempre crees que el mundo aprende con discursos. Ahí estaba, el vínculo. Sigridur no era solo guía, era familia. Y de pronto todo encajó. Por eso sabía tanto, por eso lo anticipaba, por eso le dolía. Sigridur lo miró con una compasión dura. «El mundo aprende con ejemplos», respondió. «Y hoy tu ejemplo es este. Estás aquí, en la fiesta que dices amar, buscando a quién destruir». Einar apretó el teléfono como si le pesara. Yo sentí el reloj correr. 5 horas. Mi mente gritaba, «Vete, edita, entrega». Pero mi corazón y la historia pedían un cierre. «Einar», le dije, «si subes ese clip, quizá ganes hoy. Pero te vas a quedar solo en tu propia fiesta». Él me miró, y por primera vez vi a alguien joven atrapado en una armadura hecha de audiencia, una armadura que protege y asfixia a la vez. Einar bajó el móvil, no lo apagó, no lo rompió, solo lo bajó, como quien suelta un arma al suelo sin admitir derrota. «Haz tu video», dijo seco, «pero si cuentas esto como si fuera lástima, te juro que...» «Lo contaré como lo que es», lo interrumpí.
Una forma brutal de reírse del invierno. Y una forma aún más brutal de no tirar a la basura lo que te salvó. Einar no respondió. Se dio la vuelta y se perdió entre la gente. No sé si se sintió derrotado o simplemente cansado. Tal vez ambas. Sigridur me tocó el brazo. «Ahora corre», dijo. «Tu invierno de hoy es el plazo». Salí del salón con la cabeza zumbando de música y olor. En el aire helado me sentí limpio por dentro, como si el frío me hubiera lavado la rabia. Me subí al coche con Sigridur y ella me llevó de vuelta sin hablar demasiado. No era silencio incómodo, era silencio de misión. Al llegar, me encerré con el material. Abrí los archivos como quien abre una herida que tiene que coser rápido. Tenía horas de risas, manos, brindis, cubos de tiburón, pan oscuro, ojos brillantes. Tenía la voz de Bjarni sobre Ragnheidur y el suero. Tenía el mar como personaje. Tenía el choque con Einar sin necesidad de convertirlo en villano de caricatura. Porque ese era el punto. El verdadero villano no era Einar. Era la necesidad de simplificar, de convertir lo humano en meme, de reducir un país a una reacción. Edición. Cortes rápidos, respiraciones, silencios puestos a propósito, el sonido del salón, el golpe suave de manos en la mesa, la frase de Bjarni, «Esto nos aguanta», la traducción de Sigridur, «La mesa no pregunta si eres perfecto». Imágenes de comida que dan asco, sí, pero sin burlarse, con respeto. Asco como puerta, no como insulto. A las 4 de la mañana me ardían los ojos. A las 5, la espalda ya no era espalda, era castigo. A las 6, pensé que me iba a rendir. Me comí el pan oscuro que Bjarni me dio, frío, y me supo a algo ridículamente simple. Sobrevivir. Miré el reloj, 2 horas. Exporté el primer corte. El ordenador parecía tardar una vida. Yo escuchaba mi corazón como un metrónomo. Cada porcentaje era un escalón. Pensé en Einar. En si iba a subir su clip a última hora solo por venganza. Pensé en si el productor, al ver esto, diría, muy lento, muy serio, ¿dónde está el shock? Pensé en el riesgo de haber apostado por humanidad en un mundo que a veces paga mejor el escándalo. El archivo terminó. Se lo envié al productor con un mensaje corto. Sin discursos, sin defensa, como quien deja un cuchillo sobre la mesa y espera a ver si corta. Minutos después, el productor respondió. «Ok, sigue. Esto engancha». Me quedé inmóvil. El cuerpo tardó en entender. Luego respiré, por primera vez en días, como si el aire no fuera un préstamo. Y en ese momento, como cierre perfecto, como si el universo quisiera rematar la escena, mi teléfono vibró con una notificación final. Un video nuevo de Einar. Lo abrí con miedo. No era mi cara congelada. No era el extranjero odia Islandia. Era un clip corto del salón, de la gente cantando, de una mesa llena, de un anciano riéndose con los ojos húmedos, y un texto encima, simple, sin veneno. En pleno invierno, seguimos aquí. Nada más. No me mencionó, no se disculpó, no admitió nada, pero tampoco atacó. Era su manera torpe de soltar el arma sin confesar que se cansó de cargarla. Me apoyé en la pared y me reí, solo, con una risa que tenía alivio y agotamiento. Porque al final, en el festival supuestamente idiota, el giro más humano fue este. Incluso el rival, incluso el que quería ganar, no pudo ignorar para siempre la verdad de la mesa. La verdad de la mesa es que la comida puede ser horrible y aún así ser hogar. Que el olor puede golpearte y aún así darte risa. Que la identidad no es un filtro, es una historia llena de suero, de mar, de paciencia, de vergüenza y de orgullo. Y que celebrar el Þorrablót hoy, en enero o febrero, cuando el invierno parece eterno, no es solo comer cosas de vikingos para presumir. Es una forma de decir, nos reímos de lo que nos asustó. Es juntar a la gente cuando el frío intenta separarla. Es convertir la supervivencia en canción. Yo recordé el hook inicial que me trajo hasta aquí. Solo un idiota celebra esto. Y sí, hay algo idiota en morder un cubo que huele a amoníaco y sonreír. Pero ahora entendía la otra mitad del chiste. Quizá el idiota no es el que lo celebra. Quizá el idiota es el que cree que la dignidad siempre huele bien. Porque hay dignidades que huelen a tiburón fermentado, y aún así son dignidades.